En este video aprenderemos a manejar errores en TypeScript. TypeScript nos ayuda mucho con los errores de compilación. Nos dice cuando a una variable string le asignamos un número, por ejemplo. Pero no todos los errores que se pueden presentar son de compilación. Algunos pueden ocurrir en tiempo de ejecución. Por ejemplo, si tienes una función que sirve para dividir y tú le pasas un 0 en el denominador, sabemos que no se puede dividir entre 0 y entonces eso arrojaría un error. Eso es un error en tiempo de ejecución, que ocurre mientras la aplicación se está ejecutando. Entonces TypeScript nos ofrece una manera bastante estándar de manejar los errores, que es con el try catch. El try catch básicamente lo que hace es que dentro del bloque del try, tú colocas un código que potencialmente podría arrojar un error. Por ejemplo, en este caso lo que estamos haciendo es simplemente arrojar un error dentro del try. Arrojamos un error utilizando la sentencia throw, que significa arrojar. En este caso lo que estamos arrojando es un texto. El texto es el que define el error. Entonces, luego de la sentencia catch o luego del bloque de try tenemos el bloque del catch. El bloque del catch es lo que se ejecuta si hay un error dentro del bloque del try. Es decir, que si no hay un error dentro del try, entonces este código que tenemos acá no se va a ejecutar. Vamos a correr este código y vamos a ver que efectivamente este bloque de código sí se va a ejecutar. Vamos a abrir la consola y vamos a correr este código y vemos que se ha lanzado o se ha escrito en la consola, ha ocurrido un error, que es exactamente este mensaje que tenemos acá. Además del try y el catch, tenemos otro bloque que se llama finally. Finally básicamente quiere decir que es un bloque de código el cual se va a ejecutar siempre, no importa si hubo o no un error. Por ejemplo, vamos a ver que si yo coloco finally por decir algo, esto se va a ejecutar o esto se va a colocar en la consola. Vamos a ejecutar nuevamente el archivo de JavaScript y vemos que finally se ha ejecutado. Ahora, si yo quito este error de acá, si yo quito esta sentencia de arrojar un error, vamos a ver que aún así se me va a ejecutar el bloque del finally, a pesar de que el bloque del catch no se va a ejecutar. Como podemos ver, efectivamente, no se ha ejecutado el bloque del catch, pero sí el del finally. Este es un uso bastante simple del try y el catch, en el cual estamos arrojando un error, donde el error es una cadena de texto, pero a veces queremos arrojar un error más complejo, como veremos en el segundo ejemplo. Para nuestro segundo ejemplo, vamos a utilizar una clase de error para arrojar nuestro error. Básicamente tenemos un bloque de try y luego de realizar unas acciones, simplemente estamos arrojando un error. Pero ahora, a diferencia del ejemplo anterior, ese error lo estamos lanzando a través de una clase. Es decir, estamos diciendo throw y estamos instanciando una clase que se llama error. La idea de utilizar una clase error es que nos permite tener una interfaz o un estándar de cuáles son las propiedades que debe de tener. Propiedades básicas por lo menos como nombre y mensaje y stack. Cuando arrojamos este error, se va a ejecutar este bloque de catch. Si te fijas, el bloque de catch recibe un parámetro, en este caso que es del tipo any. Entonces, como es any, yo tengo que castearlo a el tipo error. Entonces, cuando yo lo casteo al tipo error, yo tengo acceso a las propiedades nombre, mensaje y stack. Vamos a ver eso en la consola. Vamos a sacar a la terminal y vamos a ejecutar el código que le corresponde a ese archivo de TypeScript. Podemos ver que lo primero que vemos es que tenemos name, error, que es esto que tenemos acá. Luego tenemos el mensaje, que es no debes colocar el nombre en mayúscula, que es este mensaje que nosotros colocamos acá. Es decir, que nosotros tenemos el poder de definir el mensaje que arrojará la excepción. Y luego tenemos el stack, y que lo estamos imprimiendo aquí abajo. Este es el stack trace del error. Entonces, no solamente tenemos error como tal, sino que tenemos otras clases que podemos utilizar para arrojar errores más específicos. Por ejemplo, podemos utilizar range error, que se utiliza para cuando tenemos
números que se salen de algún parámetro que hayamos definido, y también tenemos otros tipos de errores que se utilizan en ciertas librerías de JavaScript, como por ejemplo type error, que es un error que personalmente he visto utilizar en algunas librerías, pero quizás type error, range error o el mismo error no te resulte tan útil para ti. Quizás en tu aplicación tú quieras utilizar tu propio tipo de error. En el siguiente ejemplo, en el ejemplo 3, vamos a aprender a hacer esto. En pantalla tenemos el ejemplo 3 y como te decía, lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro propio error. Supongamos que tenemos el siguiente caso. Tenemos una función que se llama dividir y esta función, como su nombre lo indica, sirve para dividir. También sabemos que no podemos dividir entre 0. Entonces yo quiero que cuando el usuario intente dividir entre 0, yo quiero arrojar un error especial. Un error que le vamos a llamar divide by zero exception, que básicamente significa error de dividir entre 0. Entonces lo que hacemos para esto es que vamos a crear una clase la cual va a implementar error. Y luego lo que vamos a hacer es que a través del constructor vamos a definir las propiedades de esta clase que tenemos acá. Esto es sintaxis completamente nueva que no hemos visto hasta ahora, pero básicamente lo que significa es lo siguiente. Error tiene un conjunto de propiedades y la clase divide by zero exception también debe tener esas propiedades. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos a través del constructor definiendo esas propiedades. ¿Cómo lo hacemos? Pues colocando modificadores de acceso frente al nombre de los parámetros del constructor. Esto hace que TypeScript automáticamente cree estas variables, esos parámetros, como propiedades de la clase. Descuida que en el siguiente módulo, en el módulo de las funciones, vamos a ver esto más a fondo. Pero lo importante es entender que tú puedes crear tus propios errores o tus propias excepciones utilizando esta notación. Luego, ya en el ejemplo siguiente, o mejor dicho, en la función dividir, podemos ver que si el denominador de esa función que estamos pasando, le estamos pasando dos parámetros que son un numerador y un denominador. Si el denominador es 0, entonces arrojamos la excepción. Si no es 0, entonces simplemente retornamos la división de los dos números. Luego fíjate lo que estoy haciendo acá en el catch. En el catch yo estoy diciendo, si la variable e se corresponde con una instancia de la clase divide by zero exception, es decir, que si el error que estamos arrojando es un divide by zero exception, entonces yo quiero colocar esos tres mensajes en la consola. Fíjate que yo tengo la propiedad numerator o numerador que yo la definí aquí en el constructor de mi clase de dividir, el error de dividir entre 0. De lo contrario, vamos simplemente a castear e como un error y estamos colocando el mensaje en la consola y estamos retornando nulo en el caso de que haya habido un error. Y bien, vamos a ver esto, vamos a sacar la consola, vamos a limpiarla y vamos a correr nuevamente el código. Como podemos ver, aquí yo estoy invocando la función dos veces. Primero le estoy pasando 2 y 3, es decir que me va a imprimir 2 tercios, que es 0.6, y luego lo estoy invocando nuevamente, pero esta vez estoy diciendo que quiero dividir 2 entre 0, lo cual me va a arrojar un error. Aquí podemos ver el 0.6 de 2 tercios y luego estamos mostrando el error, el divide by zero exception. Fíjate que aquí tenemos que el nombre es divide by zero, luego tenemos no puedes dividir entre 0 y por último tenemos el numerador que le pasamos a la función dividir y por último tenemos nulo, que es este nulo que tenemos acá. Entonces en este video aprendimos a manejar errores en TypeScript. Aprendimos que TypeScript o JavaScript nos da una serie de clases de error comunes que podemos utilizar y si no nos basta con esas clases de error, podemos crear nuestras propias clases de error. Por cierto, tú no estás obligado a implementar error. Yo puedo hacer esto sin ningún problema. Yo puedo quitar la implementación de error y nada está fallando. Y si yo vengo acá y vuelvo a ejecutar este código, veremos que todo ha funcionado igual. La idea de implementar error es obligarnos a seguir un estándar para tener propiedades como name y message, que son propiedades típicamente esperadas cuando uno está manejando un error.